Jonás capítulo 4. Jonás capítulo 4. ¿Lo tienen? Jonás queda en el Antiguo Testamento. Es uno de esos libros pequeñitos que si usted no ha leído la Biblia no lo va a encontrar nunca. Entonces, si no lo puede encontrar, diríjase al índice que tiene al comienzo de su Biblia y mire en su Biblia en qué número de página queda, porque mi Biblia, que es más grande, queda en un número, y en su Biblia, que sea mediana, queda en otro número de página, pero diríjase allá. Jonás capítulo 4. ¿Ya lo tienen? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento recio, viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: tú tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Padre, gracias por el privilegio de estar aquí y de oír tu palabra. Te pedimos que nos bendigas a través de ella. Danos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu santa palabra, Padre. Concédenos en esta noche, Señor, que tu palabra llene nuestro corazón. Oh Padre Celestial, que nuestra vida espiritual sea bendecida, Señor, y que todos nosotros como hijos tuyos podamos recibir tu palabra y tu mensaje, y que seamos agradables. Tú que conoces nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestras alegrías, tú lo sabes todo. Te pedimos en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Por favor, tomen asiento. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Ese es el título. La vida del ser humano siempre estará llena de emociones.
somos seres emocionales, y una de las emociones que a nosotros nos presionan es esta. Y muchas veces nosotros hacemos preguntas y le preguntamos al Señor, pero hoy en esta parte de la Escritura es Dios el que hace una pregunta. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Si usted estudia esta parte de la Escritura, se dará cuenta que está hablando de un hombre, un profeta. No era un miembro raso de la iglesia, era un ministro. Y no crea usted que era cualquier ministro. La gente, cuando leemos la historia de algunos hombres de Dios, como lo leemos desde la perspectiva de la historia, creemos que son de esos, no, ese es un ministro de pacotilla, diría algunos, o sea, de tercera calidad. Pero cuando usted entra a estudiar el solo hecho de saber que este hombre hablaba con Dios directamente, sus casos particulares, y que Dios hablaba con él de sus casos particulares, le dirá a usted qué tipo de persona era. Porque hoy cualquiera nos jactamos de ser lo que seamos, pero la verdad es que muchos de nosotros no tenemos ese tipo de experiencias, no hemos llegado a ese tipo de comunión con Dios para saber que aún en medio de nuestras emociones y altercados podamos hablar con Dios de tú a tú. Entonces, deje de pensar en este hombre como un hombre, un profeta por allá sí, porque casi siempre leemos su desobediencia y lo que pasó y todo esto, y tenemos a Jonás por allá. Pero quiero ir primero para mostrarle a usted que no solamente Jonás se enojaba, sino que muchos otros grandes hombres de Dios en la Biblia se enojaban. Y que la pregunta no es solo para Jonás, que la pregunta es más extensiva, que la pregunta es probable que me alcance a mí y lo alcance a usted. Y que estas emociones y este enojo no era causado solamente porque fuera una persona de mal genio, decimos nosotros aquí, o sea, de un carácter fuerte, sino que cuando usted analiza se da cuenta que estos enojos, tanto de él como de otros que ya le voy a nombrar y que vamos a leer un poquitín de ellos, está muchas veces fundamentado en nuestra falta de comprender a nuestro Dios y nuestra falta de entender su voluntad. Porque es que, hermanos, si uno no puede estar cerca de Dios como para entender lo que Él quiere, nuestras emociones nos arruinan. Miremos un solo caso. Comencemos en Primera de Samuel. Déjeme ver si encuentro rapidito aquí en Primera de Samuel a un hombre que se llamaba Saúl. En el capítulo 20. Y Jonatán respondió a Saúl: David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén. Capítulo 20, el verso 28. Diciendo: te ruego que me dejes ir porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado.
Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Entonces, escuche eso, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán, que era su hijo, y le dijo, escuche, hijo de la perversa y rebelde. ¿Quién era esa perversa rebelde? Su propia esposa. Y usted sabe que en la Biblia se usan muchos eufemismos. O sea, se dicen cosas de una manera muy decente, pero que en el fondo está expresando lo que usted diría con unas palabras que le sacudiría el alma a cualquiera. Mire lo que le dice, hijo de la perversa y rebelde. Perversa, una mujer mala. ¿Qué está diciendo? Está insultando a la madre del muchacho, pero resulta que la madre del muchacho es su propia esposa. ¿Habrá oído usted que eso pase en la vida? No me responda. ¿Qué más dice? ¿Acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Y sigue insistiendo sobre la mamá. Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán, que era el hijo, le responde a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre lo había afrentado. Usted ve aquí a otro hombre. ¿Cómo es el título? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Ahora la misma pregunta sería para Saúl. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Cuál es el problema? Que Saúl quería a David muerto. Recuerde que hay gente como David que tiene el mismo privilegio que tengo yo. Por eso me llamo Samuel David, que todo el mundo lo quiere. Uno lo quiere en vivo, otro lo quiere muerto, uno lo quiere cerca, otro lo quiere lejos, pero todo el mundo lo quiere. Y a David también todo el mundo lo quería. El rey también lo quería. Muerto, pero lo quería. El hijo de Saúl, que se llamaba Jonatán, entendía algo. Y Saúl también lo entendía, con una diferencia. Jonatán entendía y aceptaba ese algo, y Saúl, su padre, entendía, pero rechazaba en su corazón ese algo. Esa es la gran diferencia. Se lo voy a decir de nuevo. Jonatán entendía algo. Ese algo que Jonatán entendía era la voluntad de Dios. Él miraba a David y decía, ahí hay un sello de Dios. Dios va a levantar a este hombre y lo va a poner por rey en lugar de mi papá. Él lo entendía y lo aceptaba. Por eso no se enojaba, porque lo entendía y lo aceptaba. Saúl, su padre, también lo entendía,
Si no, mire lo que dice aquí. Mire lo que dice. Dice, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere, se está hablando de David, ni tú estarás firme ni tu reino. ¿Qué estaba diciendo? Ese hombre es una amenaza para ti. Ese te va a quitar el puesto. Él lo entendía. Él sabía, ese hombre, ese muchacho joven está marcado por Dios para ocupar un puesto aquí. Pero no lo aceptaba, lo rechazaba. Decía, pero yo no se lo voy a permitir, así me toque matarlo. Es esa la lucha de los sentimientos del ser humano. Por eso la pregunta, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Porque si Dios quiere a David y Dios es el que ha dicho voy a poner a David, entonces Saúl, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Es esa falta no de comprensión, porque muchas de estas personas entendían lo que estaba pasando y entendían lo que venía del cielo, pero el problema está en el rechazo en el corazón, porque muchas veces la voluntad de Dios riñe con mis deseos. Riñe con mis aspiraciones. Probablemente no haya mucha gente para decir amén, pero le estoy diciendo cosas que usted encuentra en la palabra. ¿Qué era lo que hacía enojar a Saúl? Que él veía a David como un potencial rey. ¿Cuándo lo supo? El día que David mató al gigante. Que se supone que David no tenía sino como 17 años, 18, dicen la mayoría de eruditos que andaba por los 17 probablemente. Ese día Saúl supo que este era un rey en potencia. No el día que, no cuando lo vio con la cabeza del gigante en la mano, no, cuando entró a la ciudad. Porque hay gente que le gusta eso, usar a los demás. Él quiso entrar a la ciudad con David, era su soldado principal, el que había dado muerte al gigante, y David llevaba, dice la palabra, la cabeza del gigante en la mano. ¿Y qué mejor? Hay que entrar con el hombre, sí. Y llegó allá en la parada militar, en la entrada después de la guerra, y ya va David allá, y cuando va entrando comenzaron los cánticos. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. ¿Qué dice la palabra que pasó? Dice, Saúl dijo, no le falta sino el reino. O sea, no le falta sino que me quiten a mí y lo pongan a él. O sea, él se dio cuenta, ese día él se dio cuenta y dijo, este llegará a sentarse ahí. Pero ¿cuál es el problema? Que él no lo aceptó, él lo rechazó. David hubiera podido ser su mejor aliado, porque David no tenía ninguna mala intención contra él. Nunca tuvo una mala intención. Podría haber sido su mejor aliado. Podría haber sido el hombre que le ayudara por lo menos a terminar su reinado con unas victorias extraordinarias. Pero él se opuso en su corazón. El problema de esto de los sentimientos y el problema de este enojo y la pregunta, ¿haces tú bien en enojarte tanto?, tiene su raíz ahí, en falta de comprender y aceptar la voluntad de Dios en muchas ocasiones. No solamente de entender y aceptar.
Porque una cosa es entender. Usted va a la Biblia y usted encuentra eso repetitivamente. Los hermanos de José también supieron que José iba a llegar y dijeron: ¿reinarás tú sobre nosotros? La pregunta es obvia. Ellos dicen: o sea que usted va a ser el rey, va a reinar sobre nosotros. Pero no lo aceptaron. El problema es que mucha gente entiende y se da cuenta de algo. Sabe que Dios va a hacer algo, pero no está de acuerdo que Dios lo haga a través de David. No está de acuerdo que Dios lo haga a través de José. No está de acuerdo en el manejo que Dios le da a la situación. Porque nosotros queremos que Dios haga cosas, pero como yo digo, como yo hice mi plan. Porque usted y yo somos buenos para hacer planes. Usted hace planes en la vida, ¿verdad? Yo también. Todos hacemos planes. Y cuando el plan no sale como yo quiero, ahí está el problema. Aceptar algo que va en contra de lo que yo considero que es lo más conveniente. Porque ¿qué era más conveniente para Saúl? Pues que su hijo quedara ahí. Pero a Saúl se le olvidó que él no era hijo de rey tampoco. Porque a veces nosotros nos apoderamos de las cosas después que ya estamos en la posición que Dios nos da como hijos de Él, como personas bendecidas. Nosotros se nos olvida que éramos igual a todos los demás. A Saúl se le olvidó que él era rey, pero él no era hijo de rey. Él no llegó a ser rey porque su papá era rey. Él mismo dijo el día que Dios lo escogió, dijo: pero es que mi familia es la más pequeña, la tribu es Benjamín, y yo soy el menor en la casa de mi padre, ¿no? Pero con el paso del tiempo uno se acostumbra a donde Dios quiere ponerlo, se acostumbra a ese puestecito, a esa cosita bonita, y se le olvida que uno no era hijo de rey. Entonces, ¿qué era lo que él quería? Pues si yo soy rey, mi hijo tiene que seguir siendo el rey. Pero como él se dio cuenta que había otro que era un rey en potencia, de hecho era la voluntad de Dios. Dios le había hablado a ese muchacho, Dios había hecho a través del profeta. Ese muchacho tenía la unción del Espíritu Santo y le había sido derramado sobre su cabeza. Es el único rey de Israel que lo ungieron 3 veces. Yo quiero que a usted le quede eso claro. David es el único rey de Israel que fue ungido 3 veces. Y yo le voy a decir las 3 veces para que no le quede duda. La primera vez lo ungió el profeta Samuel, cuando es probable que tuviera 15 años, por ahí andaba. La segunda vez lo ungieron los ancianos de la tribu de Judá, cuando él a los 30 años comenzó a ser rey sobre Judá. Y ahí estuvo 7 años. Y la tercera vez lo ungieron todos los ancianos de Israel, cuando lo pusieron por rey sobre todas las tribus de Israel. Así que lo ungieron 3 veces. Primero lo ungió el profeta Samuel. Segundo lo ungieron los ancianos de Judá. Y en la tercera vez lo ungió los ancianos de todo Israel. Se fue ungido 3 veces. Pero el que tiene intereses propios no le importa cuánto haya ungido Dios a otros. Es un rival para mí, punto. Amenaza la posición de mi hijo Jonatán. No, pero está ungido. ¿Y a mí qué me importa que esté ungido? Si yo lo que quiero es que mi hijo quede ahí. Ese es el problema de nosotros los seres humanos. Y como se da cuenta que este muchacho David está allí y que Dios lo ayuda y Dios hace cosas terribles, en su propia casa le aparecieron los aliados del muchacho. En su propia casa. Y digo los aliados porque no era uno solo. Primero la hija de él se enamoró de él, imagínese usted, y se casó con él. La hija se llamaba
Mical. Pero resulta que también el hijo, él tenía más hijos, pero el hijo Jonatán, que era el más sobresaliente entre todos, porque cuando usted lee la historia de la vida de Saúl, el hijo sobresaliente de Saúl era Jonatán. Él fue el que salió a hacer batallas cuando su padre no tenía el carácter y la vida con qué hacerlo. Él era el que daba pasos de fe y se le metía a los filisteos. Jonatán era el que estaba siempre pendiente de las cosas. Y ese Jonatán llegó a ser aliado en su corazón. Sabía, dijo: no, este David es el rey, no soy yo. Qué bueno cuando alguien entiende y acepta, hermano. Levante la mano el que dice: amén, Señor, yo quiero entender y aceptar. A ver, levante la mano el que dice: Señor, yo quiero entender y aceptar. Dígale, Señor, yo quiero entender y aceptar. Entonces la pregunta es: Saúl, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Cuando se da cuenta que su hijo está dispuesto a defender a David a cualquier costo, y sin importar los deseos de su padre, él entiende la voluntad de Dios y está dispuesto a respaldar, a ir en línea con esa voluntad. Le tiró la lanza. Primero lo insultó, usted ya sabe, le dijo vulgaridades acerca de la mamá, que era la propia esposa de él. Pero es una manera de usted ofender a otro, ¿no? Cuando usted quiere ofender a alguien bien, pues le dirió una vulgaridad contra la madre de esa persona. Y ya usted sabe, ahora sí, aquí tiene que haber muertos. Y de hecho él dijo: hoy hay muertos. Lo insultó, le habló mal de la mamá, le dijo: hijo de la perversa y rebelde. Y luego le dijo: ¿acaso no sé yo que mientras David viva será para confusión de la vergüenza de tu madre? Y yo lo volvió a insistir a la mamá. Y cuando el muchacho dijo: ¿pero por qué? ¿Por qué se va a morir? ¿Qué ha hecho? El hombre sacó la lanza y se la tiró. Y no, si el muchacho tuvo que evadirlo, si no el papá lo mata ese día. Imagínese hasta dónde se enojó, que estaba dispuesto a matar a su propio hijo, al que suponía que defendía, con tal de poder matar al que él consideraba su rival. La pregunta es: ¿haces tú bien en enojarte tanto, Saúl? ¿Hasta allá? ¿Haces bien? Y si usted y yo estamos aquí y estamos en conflictos con nuestros propios sentimientos acerca de lo que Dios quiere hacer, también yo le hago la misma pregunta: ¿haces tú bien en enojarte tanto? A veces en la casa Dios está tratando con la esposa o con el esposo o con un hijo, y resulta el mismo familiar poniéndose ahí en la mitad. Y la pregunta: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces bien? ¿Y por qué te enojas tanto? Es probable que tú sabes la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios riñe con tus deseos, con lo que tú quieres, con lo que tú prefieres, y por eso te enojas, porque Dios te atravesó algo en el camino y eso te incomoda. Vamos a ver a otra parte, ahí mismo en 1 de Samuel, en el capítulo 25. Verso 13. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Verso 21. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. ¿Se da usted cuenta que esto de los sentimientos no solamente es a la persona que usted considera mala? Pues Saúl era malo, y David.
Porque siempre surgen esas cosas, ¿verdad? Uno dice, no, pero es que aquel así porque es que ese era malo, ese era un matón, Saúl era. Y David, ahora aparece David también aquí. ¿Qué es lo que le pasa a David? Pues que él había estado allá en el desierto porque él tenía que huir de Saúl. Tenía 600 hombres que siempre estaban con él, era su pequeño ejército, y con esos 600 hombres él buscaba cómo vivir. Y un día, después de haber estado mucho tiempo ayudándole a cuidar las ovejas a un hombre que se llamaba Nabal, sin que ese Nabal lo supiera, él estaba ya ayudándole a cuidar que los ladrones no vinieran a atacar a los que le cuidaban las ovejas, que esas ovejas, dice, no se desapareció ni una ovejita. David se ve en necesidad, siente que hace falta un apoyo y le envía una razón a ese Nabal y le dijo a través de unos siervos, bueno, todo el tiempo que estuvieron acá tus pastores, tu gente, no faltó nada, los cuidamos, hicimos todo lo posible, compartimos con ellos, estuvimos junto con ellos, y ahora nosotros estamos en una necesidad, si puede mandarnos cualquier cosita, un presentico, lo que tenga a la mano, que mi gente tiene hambre. Y el otro le mandó soberana respuesta. Le dijo, ¿y quién es el hijo de Isaí? ¿Acaso no hay por ahí muchos que huyen de sus señores? ¿Quién es el hijo de Isaí para que yo tome mi pan y mi agua que le tengo que dar a mis empleados y dárselo a alguien que no sé de dónde es? Ay, Padre. Entonces aparece este texto. Entonces David le dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y David también se ciñó su propia espada. Y David dijo, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado en todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún le añada que de aquí a mañana de todo lo que tiene suyo no he de dejar con vida ni un varón. David dijo, no, pues es que por las malas yo también sé ser malo. Y arrancó para allá, se fue con 400 hombres, dice. Dijo, mañana a ese caballero no le queda claro. Por supuesto que él aspiraba a pasar por la espada también a ese caballero que se llamaba Nabal, y a todo lo que tenía. Dijo, de todos los varones no dejó uno. No era para robarse las ovejas, era para saciar la ira que le dio la ofensa tan terrible que le hizo. Que primero le cuida todo y después le paga con esa moneda. Pero gracias a Dios que uno de los siervos, unos de ellos, como Nabal andaba borracho, porque ese siempre estaba borracho, uno de los siervos vinieron donde la señora, donde la patrona diríamos nosotros, y le dijeron, uy, patrona, si usted supiera en lo que estamos. ¿Qué pasó? No, haga algo porque si no mañana aquí no queda nadie con cabeza. ¿Pero cómo así? Dice, sí, nosotros vimos cuando llegaron unos mensajeros de David, y usted viera cómo los trató ese señor, y dijo que no sabía de dónde era David, y le dijo que por allá andaba huyendo de su señor, y que así habían muchos por ahí, y que él no iba a tomar su pan y su carne y el agua que le iba a dar a su siervo para dárselo a alguien que ni siquiera sabía de dónde era. Señor, haga algo porque si no, mañana todos somos historia. Y la señora dijo, ¿verdad? Sí. Rapidito esa señora fue, sacó unas ovejas que estaban ya guisadas, panes, racimos de uva, lo que sea, y puso todo sobre unos asnos. Y era una mujer inteligente. Dijo, ese ya vendrá de allá para acá y seguro no viene por el camino real. Así decían en ese tiempo, cuando se andaban en bestias, había un camino principal que le llamaban el camino real, y había unos caminos secundarios, igual que hoy hay carreteras principales y carreteras secundarias. Y por allá ven, ella dijo, no, ese no viene por el camino real. Eso viene seguro viene por tal caminito, oiga. Y puso todo allí en orden y se fue. Preciso.
ella que va y David que ya viene con los 400. Ella se bajó del asno, dice la palabra, se tiró al piso, hizo reverencia y le habló unas palabras muy prudentes a David. Y le dijo: guárdese mi señor David de hacer esto que tiene en su corazón, porque es Jehová el que hoy te está estorbando de ir a tomar venganza y de hacer justicia por tu propia mano. Y luego le habló: acuérdese que cuando Dios cumpla con mi Señor lo que Él ha dicho, o sea, en otras palabras, lo que Dios le ha dicho es verdad, piense en su futuro. No haga las cosas a la carrera. O sea, la misma pregunta: ¿haces tú bien en enojarte tanto, David? ¿Solo por un bocado de pan? ¿Solo por un pedacito de carne guisada? ¿Haces tú bien en enojarte tanto, David? Y la mujer le habla al corazón y le dice: acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi señor, y cuando Jehová haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. ¿Haces tú bien en enojarte tanto, David? Y grave problema de nosotros es que no entendemos la voluntad de Dios para ajustarnos a ella. Muchas veces Dios nos manda al desierto. Bueno, yo sé que esto no le gusta mucho. Muchas veces Dios nos manda al desierto, y allá en el desierto no nos quieren dar ni pan, ni agua, ni comida, ni siquiera los que tienen. Y usted mirando para allá y ver cómo el otro come, usted le provoca: no, pues que yo sé cómo es, borracho y malo y tal. Pero el Señor dice: guárdese. Cuando Dios lo ponga en su lugar, no tendrá remordimientos en su corazón. No se enoje tanto, David. Hace bien en enojarse tanto, porque Dios le estaba enseñando a David lo mismo que nos quiere enseñar a nosotros: que su provisión no viene de la mano que uno decide, sino de la fuente que Él decide. Porque a veces nosotros estamos enojados reclamando porque decimos: mi provisión tiene que venir por aquí, si no viene por aquí se acaba el mundo. Si mi provisión tiene que venir por aquí, porque esto es lo justo, porque yo guardé estas ovejas, porque yo guardé a este caballero, yo guardé a estos pastores, mi provisión tiene que venir por ahí. Y cuando Dios le dice: no, mi hijo, qué pena, pero por ahí no va a venir, y no se lo dicen de buena manera. Entonces uno decide: o se cumple o se acaba el mundo. Y Dios le quería enseñar a David: no, señor, ¿quién le dijo a usted que se tiene que acabar el mundo porque las cosas no vienen por donde usted dice? Diga, después de eso, ¿David se murió de hambre? No. ¿Los 600 hombres que iban con él se murieron de hambre? No. El enojo de David no era porque sencillamente se iba a morir de hambre, sino porque no entendía que Dios le estaba enseñando que usted no puede salir, usted no puede forzar a salirse usted de los problemas en que Dios lo metió. ¿Y cómo que Dios lo metió? Sí, señor. Aunque usted no haya pensado en esos términos, Dios lo metió en ese problema porque Dios lo estaba capacitando para ser rey.
Y para llegar a ser un rey como Dios quería, no podía ser en la escuela ni en la universidad. Le tocaba ya en el desierto, porque hay cosas que no se lo enseñan a usted los libros. Hay cosas que no se lo enseñan la experiencia de otros. Hay cosas que le toca a usted ser molido, ser desbaratado, llegar a ser una persona en las manos de Dios, triturado para volverlo a hacer de nuevo. Esas cosas no se las enseña a nadie más. Dios, ¿cómo? Así como usted lo ve. Y como no va a ser como yo digo, entonces se tiene que acabar el mundo. ¿Y quién dijo usted que se va a acabar el mundo? Usted se muere, y si el Señor no ha venido por su pueblo y seguimos este planeta todavía andando, el sol va a volver a salir mañana por el oriente y se volverá a ocultar por el occidente. Así de sencillo. No pelee tanto, David, que el sol seguirá saliendo por el oriente y se seguirá ocultando por el occidente. Déjelo de ese tamaño. ¿A qué me refiero yo? Que es Dios el que hace las cosas. Dios, cuando Él va a hacer algo, no necesita la intervención de la espada de David. No necesita la ira de David. Es probable, mire que Dios escogió a David para eliminar a muchos enemigos. Y eliminó a muchísimos enemigos. Sin embargo, en ese día Dios le dijo: este no es negocio suyo, este es negocio mío. Es que hay cosas que no son, los políticos dicen, no son de su resorte. O sea, no son de su incumbencia. Y hay cosas que sí son de su incumbencia. El problema es que cuando las cosas que no son de mi incumbencia no se dan como yo quiero, cíñase cada uno la espada, y yo también la mía, que mañana no queda gana uno con cabeza. ¿Haces tú bien en enojarte tanto, David? ¿Podrá hacer usted más justicia que Dios? Como yo digo, a veces la gente se ríe de mi estilo. Míreme a los ojos. ¿Podrá hacer usted más justicia que Dios? No, es que como Dios ya no es capaz de hacer justicia, me va a tocar a mí. ¿Ah? ¿Será eso? Como el Señor ya no es capaz de hacer justicia, me va a tocar a mí. Míreme. ¿Haces tú bien en enojarte tanto, David? Déjeme pasar al último porque el tiempo corre, esto se pone sabroso y el tiempo se va volando. Volvamos a Jonás. ¿Está usted aquí? ¿Está contento? ¿Está alegre? ¿Lo disfruta? ¿Le duele? ¿Le sale sangre? ¿Siente ardorcito? ¿Le echamos mertiolate, alcohol? ¿Qué más hacemos? Esto es bueno. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto, Jonás? ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que Jonás es mandado por Dios. Como él calcula cómo es el Señor, prefiere escaparse. Como el Señor sabe cómo es Jonás, lo agarra por donde, lo tira al mar, se lo traga un gran pez y lo vuelve a llevar allá. Usted no se va para donde usted quiere, usted va para donde yo digo. Y llega a donde Dios dice. Él no quería, porque hay cosas que Dios quiere que uno no quiere. Por eso, cuando ya uno tiene cierto tiempo de estar en este camino, uno oye a la gente y mejor se queda callado y dice: si es Dios el que está conmigo, todo me va a salir suavecitico. Si es de Dios, que yo sienta paz. ¿Cómo? Sí, que si es de Dios, que yo sienta paz. Vamos a ver qué tanta sentía Jonás.
Vamos a ver qué tanta paz sentía Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo. ¿Por qué? Porque Dios le dijo: voy a destruir a Nínive, y no la destruyó. Entonces Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Mire cuánta paz sentía. Y oró a Jehová y dijo: ahora, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Él decía que era de él. Mi tierra, dice. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto, Jonás? Hay gente que dice: Señor, si es tu voluntad que yo sienta paz. ¿Cuánta sentía Jonás? ¿Era la voluntad que estuviera ahí? ¿Sí o no? ¿Era la voluntad que le predicara a Nínive? ¿Sí o no? ¿Cuánta paz sentía? Ganas de que lo mataran. ¡Máteme, Señor! ¡Máteme! ¡Se va a acabar el mundo! ¡Máteme! Y Dios le hace la pregunta: pero sí, máteme, máteme, máteme. Me quiero morir. Me quiero morir. Máteme, Jehová. Y el Señor le dice: Jonás, ¿haces tú bien en enojarte tanto? O sea, ¿está bien esto? Y dice: y salió Jonás de la ciudad, acampó hacia el oriente de la ciudad, se hizo allí una enramada, se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Como el Señor conocía a Jonás, dice: y Dios preparó una calabacera, la cual creció sobre Jonás esa noche, para que creciera y le hiciera sombra sobre su cabeza, lo librara de su malestar. Y escúcheme, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. O sea, primero se enojaba grandemente por lo que no le gustaba, y ahora se alegraba grandemente por lo que sí le gustaba. ¿No estamos como pintaditos nosotros ahí? Nos enojamos grandemente por lo que no nos gusta y nos alegramos grandemente por lo que sí nos gusta. Se alegró, dice, grandemente. Pero el Señor dijo: ese está muy alegre, vamos a quitarle la calabacera. Mandó un gusano, y esa noche se comió la calabacera. Y al otro día no había calabacera. Y el sol, hermano, comenzó a golpear. Dice que Dios mandó un viento recio, un viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza. El hombre sentía que se iba a desmayar y se moría. Y entonces dice: deseaba la muerte, y mejor me sería la muerte que la vida. Y Jehová le volvió a decir: Jonás, ¿te enojas tanto por la calabacera? Él dijo: mucho me enojo, hasta la muerte, máteme. No estamos pintados ahí. Y Dios le dice: Jonás, Jonás, déjeme hablar. Usted se enoja por una calabacera que creció en una noche y en otra noche desapareció. Y se enoja por eso. Y yo quiero tener misericordia de esta ciudad que tiene 120,000 o más habitantes, que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Yo soy el que les di la vida, yo soy el que los creé, y quiero tener misericordia de ellos. ¿Y usted no me va a dejar tener misericordia de ellos o qué? O sea, se va a acabar el mundo porque usted se enoja. ¿Cuántas veces estamos enojados porque Dios tiene misericordia de otro? Y nos enojamos hasta la muerte. Queremos arrancar los cabellos de nuestra cabeza. Queremos ir a darnos contra los muros. ¿Por qué? Porque Dios quiso tener misericordia de alguien que yo no quiero que Dios tenga misericordia. Porque la voluntad de Dios no es mi voluntad. Los pensamientos de Dios no son mis pensamientos. Los caminos de Dios no son mis caminos. Eso lo dice en el libro de Isaías: como están más altos los cielos que la tierra, así están más altos mis pensamientos que los de ustedes. Así son más altos mis caminos que los suyos.
Entonces ahora, como decimos nosotros aquí en Colombia, ahora pues no, Dios no puede tener misericordia tampoco. Porque si Dios tiene misericordia, entonces me tiene que matar a mí. Se va a acabar el mundo. Jonás, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Es la falta de comprensión y aceptación de la voluntad de Dios lo que lleva al ser humano a tener esos topes terribles de mal genio, de mal carácter. Se enoja no solamente porque no entienda, a veces entiende, pero no quiere aceptar que Dios es soberano, que Dios tiene el derecho a hacer lo que Él quiere por encima de lo que yo quiero. Él se lo dijo a Moisés: tendré misericordia del que yo tendré misericordia. No es del que quiere, no es del que corre, sino de Jehová que tiene misericordia. Pero el gran problema de los seres humanos, de usted y de mí, de los ministros, de los miembros de la iglesia, de los ujieres, del ama de casa, del marido, del padre, ¿cuál es el gran problema? Que no puedo aceptar lo que Dios quiere porque no va con lo que yo quiero. ¿Y quién le dijo a usted que Dios tiene que mandarle una preguntita, hacer una encuesta para ver si usted y yo estamos de acuerdo? Él es Dios soberano, Él es Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores. Él es el principio y el fin, el primero y el último, el alfa y la omega, el todopoderoso. Él no le va a preguntar a usted, o le tiene que preguntar a usted. Tiene que venir el Señor delante mío, ¿me da autorización? ¿Me permite hacer esto? Bájese de la nube. Jonás, ¿haces tú bien en enojarte tanto? A veces cuando Dios quiere hacer algo con nosotros, como no nos gusta, nos enojamos. Pero resulta que muchas veces nuestro enojo no es como uno cree. Uno cree que el blanco de su enojo es la persona. Jonás creía que el blanco de su enojo era Nínive, pero en el fondo el blanco de su enojo era el Señor. Por eso no fueron los ninivitas los que le preguntaron, fue Dios el que le preguntó: ¿haces bien en enojarte tanto? Porque muchas veces su enojo, que quiere llevarlo a ver muertos y de todo, su propia vida, que lo mate Dios a usted, su enojo no es tan sencillo como usted lo mira. El Señor es el que sale a preguntarle: oiga, ¿está bien que se moleste tanto? Y mira la respuesta: sí, sí, es que sí. Pero te enojas tanto. Digo: sí, me enojo mucho, hasta la muerte. O sea, acabe con el mundo porque yo no estoy de acuerdo con lo que usted quiere. Pero yo vuelvo a hacer la pregunta: ¿haces tú bien en enojarte tanto, Jonás? Cuando percibes que la voluntad de Dios no es lo que a ti te gusta, cuando percibes que la voluntad de Dios es diferente a lo que tú has pensado y diseñado, ¿te enojas tanto? ¿Te quieres morir? ¿Ya pensaste en que Dios es soberano, Rey, dueño, Señor? Que Él no es el niñito de los mandados de ninguno de nosotros, por grandes que nos sintamos o nos creamos. Porque cuando nosotros recibimos privilegios de Dios, nos sentimos grandes, hermano. Nunca dejaremos de ser esclavos. Vea, y ya con esto voy a terminar. Si Dios le dio a usted casa y carro y finca y beca, de todas maneras sigue siendo el mismo esclavo en una casa, con una finca, con un carro y con una beca. Si Dios le permitió comprar perfume que huela bien, seguirá siendo el mismo esclavo perfumado.
Si Dios le permitió viajar en avión, usted seguirá siendo el mismo esclavo viajando en avión. Todo lo que Dios haya hecho con usted o conmigo no quita de mí la realidad de mi vida. Yo seguiré siendo, usted seguirá siendo, todos seguiremos siendo lo que somos: esclavos del Señor. Es un término doloroso y ahí nos enojamos. No. Y el Señor dice: sí. Y el Señor dice en su palabra que Él nos concede privilegios y dice: ya no os llamaré esclavos, ahora os llamaré amigos. Pero eso no le quita la condición. No es que dice ya no son esclavos, ya no los llamaré esclavos. A veces uno no entiende lo que quiere decir. El Señor no dijo ya no son esclavos, dijo ya no los llamaré esclavos. Porque el esclavo no sabe lo que hace su Señor. Pero ahora los voy a llamar amigos, porque yo les estoy contando todas las cosas que oí de mi Padre. Pregunta: ¿haces tú bien en enojarte tanto, Jonás? Si esta noche llegas a casa y cuando llegues a casa y te sientes alrededor de la mesa a la última comida del día, que por lo general para los evangélicos es a las 10, 10 y media de la noche, alrededor de su mesa, rodeado de su familia, ¿estará contento por esta predicación? ¿O se enojará más? Lo dijo por mí. Él me conoce. Lo dijo por mí. ¿Haces tú bien en enojarte tanto, Jonás? Puestos en pies.